Mi querida Visila, no lo puedo creer. No hay tiempo que no se cumpla. Llegó el día. Bienvenida a Gritones. Gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias, hermano. Es un gusto enorme estar aquí como invitada en tu espacio, así que feliz. Gracias. Debo decir públicamente que, si no es que el 100%, pero un alto porcentaje de que exista Gritones Podcast es responsabilidad, por no decir culpa, de Visila Bococo, que me empujaste y se me hace uno en la garganta tenerte hoy aquí. O sea, es un big deal, porque esto lo platicamos hace un par de años ya perdí la cuenta, Sí, cuando nos conocimos y hay una historia ahí muy interesante y hoy estamos aquí. Así que aquel que ignore el poder de los mentores está frito, totalmente frito. Así que tú eres una de mis mentoras, yo creo que de las favoritas o la número uno. Y quiero arrancar esta entrevista pidiéndote que me digas cuál ha sido tu tiempo récord de aguantar la mayor cantidad de horas sin ir al baño después de dar una conferencia o después de firmar libros que te atrapan y son colas interminables, filas que quieren estar contigo, que les firmes el libro y tú con tu carita linda escuchando luego sus historias, porque todo el mundo también quiere contar la historia que tiene y estás ahí atenta escuchándolos. ¿Cuál es el tiempo récord sin ir al baño, por favor, vigila? bueno, pues si no recuerdo mal, 6 o 7 horas sin ir al baño. O sea, no lo sé, es que perdí la cuenta ya porque iba a reventar y ya soy una mujer mayor, ¿sabes? Entonces ya no sé ni cuántas horas pasaban, pero realmente al menos entre 7 horas, más o menos por ahí. ¿Qué le dices a tu cuerpo? Pues yo es que como que lo bloqueo, ¿sabes? Lo bloqueo y el cuerpo, ¿sabes? La adrenalina del cuerpo como que te lo para todo. De hecho, en uno de los viajes que estuvimos en Bolivia, bueno, me puse mala, no, lo siguiente, no sé qué comimos y de verdad que no salía del baño y fue subir al escenario. Yo justo le iba a decir a la persona que estaba conmigo, a Karina de mi equipo, diles que no voy a poder subir al escenario porque voy a montar un pollo increíble aquí. Y entonces, de repente mi cuerpo hizo, o sea, en cuanto yo oí mi nombre, que me llamaban para el escenario, fue como que mi estómago dejó o sea, desapareció. Hice toda la conferencia, hora y media hablando, y bajé, y entonces volví a tener cuerpo. Pero creo que sí que es cierto que es algo increíble cuando tú estás completamente en sintonía con lo que estás haciendo, al 100%, y te comprometes con tu propósito, incluso tu cuerpo en momentos así te acompaña, ¿no? O sea, ni sientes hambre, ni tienes ganas de ir al baño, en fin, yo que te había cogido no sé, comimos algo que nos cayó muy mal y mi cuerpo de repente dijo: "No, no, hay que servir". Y y la mente dijo: "Aquí déjate de tonterías, que tienes que subirte a un escenario". O sea que es increíble porque yo creo que es un nivel de compromiso en el que tú estás que te lleva ahí. Se habla de la palabra flow, de la palabra Mm, de zone, cuando entras en estos estados alterados de sí, conciencia en donde te olvidas que tienes un cuerpo incluso. sí. ¿Tienes una manera propia de describirlo? ¿Tienes una palabra que te dices, esto es mi espacio? Este es cuando te conectas con ese escenario, con esa historia. ¿Tienes una forma propia de llamarlo? No sé si tengo una forma propia, pero sí que tengo una sensación que siempre suelo tener. Lo primero que hago es que también tengo mis propios rituales, ¿no? Para entrar en este zone, antes de hablar, creo que es súper importante tener ese nivel de conexión y saber y preguntarte para qué lo hago, ¿no? Y en mi por qué y para qué entro como, digamos, en una especie de, yo diría, ¿cómo dirían los africanos? Entro en un trance. ¿Sabes? Es como que me posee algo más. Y me ha pasado varias ocasiones. De hecho, todo ese miedo que yo tenía a hablar en público, ¿no? Que era algo que decía, no lo voy a hacer en la vida. En el momento en que te conectas, es como que algo pasa a través de ti, a través de tu cuerpo, Mm. ¿no? Y entonces entro en esa especie de trance
y yo bajo del escenario y no me acuerdo muy bien ni de lo que ha pasado, ¿sabes? Mm. Entonces, es interesante cuando llegas a ese nivel de conexión y eso me ha llevado, pues, a tener una serie de rituales que cumplo de una manera muy estricta. Pues, por ejemplo, no suelo comer nunca antes de las conferencias, ¿no? Mi equipo siempre quiere cuidarme, pero saben perfectamente, porque claro, cuando nos contratan: "Oye, por favor, desayuna, cena, no sé qué", yo: "No, no, no, no". Y entonces estoy como no hablo demasiado, tengo mi ritual con mis maquilladores, con mi peluquero, y entonces yo estoy ahí como si dando a entender para qué estoy, ¿no? Y entonces me conecto, pues, con Dios y digo: "Aquí estoy para entregar lo que soy, ¿no? Y lo que tú quieres que diga", ¿no? Y entonces ahí pasa algo y entras en ese zone, y todas las personas tenemos esa capacidad, porque lo puedes hacer no solamente en un escenario, también te puede pasar en la reunión de trabajo cuando te estás presentando a inversores. Es decir, yo siempre digo una palabra, ¿no? Y es, o quizás es como en frase y digo, que, no quiero que sea yo quien hable, sino que seas tú que hables por mí, ¿no? ¿Sabes? Eso es como parte de la frase que repito un poco antes de entrar, ¿no? Que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, ¿no? Y me conecto ahí con Dios y ya no son mis palabras. Hay un libro que a lo mejor conoces, bueno, te encanta leer y ya llegáramos a ese punto de tu historia y lo que ha representado los libros en tu vida, que se llama The Art of Impossible, El arte de lo imposible de Steven Kotler, que habla de cómo activar deliberadamente el flow Sí, neuroquímicamente y es increíble cómo hay respaldo científico de lo que estamos hablando, porque a lo mejor alguien dice, esto está muy hocus pocus, o sea, esto está muy elevado. No, no, o sea, es un tema científico que incluso se puede provocar y tiene resultados como los que tú has tenido. Y te he escuchado decir que no decides dónde naces, sino cómo vives. sí. Sin embargo, yo quiero saber dónde naciste y que nos platiques esa parte de tu historia y cómo fueron tus primeros años. Mira, pues yo nací en Valencia, en España. Mis padres ambos vienen de Guinea Ecuatorial, vinieron muy jovencitos, mi madre con 14 y mi padre con 18, 17 tenía. Y claro, fui la primera generación guineana, africana, nacida en Valencia, en España. Entonces, claro, estamos hablando de los años 70, en una época en la que no existía ningún tipo de diversidad. La palabra creo que ni se usaba en ese momento. Y claro, pues siendo la única niña negra en todos los colegios, pues aunque no quisiera, era visible. Y eso supuso para mí una gran responsabilidad. Primero porque tú cuando eres pequeñito, tú te ves como todo el mundo. O sea, tú con 6 7 años, tú no tienes conciencia de color y de repente un día, pues alguien dice negra y te quedas como, pero yo soy negra. ¿A quién le estás llamando tú negra? ¿Sabes? Entonces, esto me pasó en clase, pues, la profesora nos cambió de sitio y me sentó al lado de un niño y este niño empezó a llorar, no, no, con la negra no, yo no quiero volverme negro como ella. Y entonces yo en ese momento fue cuando fui consciente de que algo estaba pasando, pero mis padres, que eran muy prácticos, me dijeron, oye, mírate al espejo, ¿de qué color eres? Y yo dije, bueno, pues tanto como negra, no, marrón, porque yo en mi escala de colores me veía de color marrón, no negro, ¿no? Y entonces me dijeron: "Mira, eres negra y eres mujer, y con eso vas a tener que lidiar toda tu vida, y tu vida no va a ser fácil. Y además, todo lo que hagas va a tener una trascendencia en cómo te vean los demás, porque al ser primera generación vamos a generar estereotipos, con lo cual, si tú te comportas bien, esto va a hacer que todas las personas paguen lo que tú hagas", ¿no? Entonces, esto me dio un gran nivel de responsabilidad, porque de repente ya, lo que yo hago, pues, o sea, aparte que soy hermana mayor, ya, pues, eso también tenía para mí una influencia, ¿no? Eres la hermana mayor, si tú no sales bien, tus hermanos, o sea, no van a salir bien. Mm. Entonces, eso ha sido para mí, pues eso, el haber nacido en un entorno donde yo era la única, no ha sido sencillo, pero sí que tienes que hacer una decisión. ¿Quiero ser la creadora de mi realidad o quiero ser una víctima? Porque es tan fácil ser víctima. Justo hablando de realidades y hablando de responsabilidades, me imagino que sabes el significado de tu nombre, Visila, que es una deidad africana Mm. que representa protección, que representa abundancia. Y lo quiero conectar con tus raíces, con este sentido de protección que tienes
de que al día de hoy, viéndolo en retrospectiva, has cuidado esas raíces, has protegido, has defendido no solo el color de tu piel, no solo que eres mujer, sino mucho más allá. ¿Has conectado tu nombre con todo eso? Pues sí, y no lo he hecho de una manera consciente durante todo ese proceso. Es decir, sí que es cierto que el nombre que nos dan tiene un significado importante y en África lo tiene y de hecho en muchos sitios de África no te nombran hasta el mes de haber nacido, ¿no? Porque tienen que ver las características con las cuales naces para que y además consultan con espíritus de la familia, ¿no? Porque en África uno no se muere nunca, en el sentido que los espíritus familiares siguen siempre ahí y aconsejan qué nombre hay que darle a esta persona, ¿no? Nosotros, en este caso, mi padre, que fue el que realmente eligió el nombre, lo tenía muy claro y creo que el nombre te determina un poco tu personalidad. Y sí que es esa deidad femenina. Nosotros no tenemos una diferencia entre masculino y femenino en cuanto a deidades. Las deidades tienen el mismo nivel y bueno, pues hay que buscar como ese equilibrio entre la energía femenina y la masculina, ¿no? Y Visila es esa energía más femenina que crea abundancia, que protege y tiene leyendas muy bonitas, ¿no? Donde cuando había momentos de famina, donde no había comida, pues ella viene y da esa abundancia, ¿no? Y amamanta a todos los hijos del pueblo. Mm. Tiene esa parte nutritiva. Y yo creo que sin haber sido consciente, mi trabajo consiste en eso. Por eso considero que el que yo me haya hecho mentora de emprendedores, a lo que me dedico, pues en cierto modo creo que me encanta generar esa abundancia para los demás y también proteger ese linaje y de dónde vengo, ¿no? Y esas raíces y esas historias familiares. Entonces, quiero recuperar también ese, digamos, todo eso que nos construye. Y creo que es muy bonito porque vosotros, yo una cosa que siento cuando y sentí la primera vez que fui a México en el año 2011 es la conexión que había entre vuestra tradición y la tradición africana. Fíjate que podemos parecer que estamos en una parte de otra del mundo, pero lo primero que me llamó la atención y cuando fui a las pirámides en la Ciudad de México y empecé pues, a conocer a más gente mexicana y hoy por hoy ya es que tengo familia mexicana, como es tú eres parte ya de mi familia, pero sí que sentí que el conocer tu historia familiar, el saber de dónde vienen tus raíces, saber también cómo las tribus anteriores también tenían unas historias tan potentes que viven dentro de nosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que yo recupero a través de lo que llamo la inteligencia narrativa. Es decir, no eres solamente tú, sino eres todas esas personas que, que están detrás de ti, que te empujan, ¿no? A seguir esa historia que ellos no acabaron, ¿no? En ese sentido, Visila, ¿por qué te impresionó tanto conocer a tu abuela cuando tenías 5 años? Bueno, pues primero porque yo no tenía abuela, ¿sabes? En el sentido de que mis amigos tenían abuelas y para mí una abuela era una persona que te mandaba una carta de vez en cuando. Mira, ha escrito la abuela y entonces leíamos la carta en casa y o mandaba comida africana, ¿no? Porque en aquella época podías enviar paquetes, si recuerdo, pues, o sea, una historia que además no he contado nunca, pero ves, me sale. Me acuerdo una mañana levantarme y ver caracoles pegados en el techo de la cocina. Unos caracoles así de grandes. Y era porque mi abuela había mandado los caracoles, mi madre había abierto la caja, mi madre como además no o sea, nació en Guinea, pero lleva mucho tiempo sin ir, pues dejó la caja abierta y los caracolitos fueron subiendo. Y entonces recuerdo estar todos ahí intentando sacarlos del techo porque se pegan, ¿sabes? Y estaban vivos los caracoles porque había que mandarlos vivos. Eso te estoy hablando hace 40 años. Hoy por hoy ya pues no se puede, pero en aquella época se podía. Y entonces era que la abuela había mandado esto. Entonces para mí era, ostras, la abuela manda caracoles, qué fuerte, ¿sabes? Entonces, de repente, un día veo a una señora magnífica, enorme, porque era una señora grande, con mucha presencia, guapísima, con un traje africano y con unos turbantes, y que es mi abuela, ¿sabes? Entonces me impresionó muchísimo. Tenía unos brazos que nos podíamos colgar allí todos, ¿sabes? Pero bueno, era simpatiquísima y la verdad es que, bueno, pues era una gran contadora de historias. Entonces, aún recuerdo
ese recuerdo, ¿no? Los cuentos que nos contaba cuando éramos pequeños y de ese momento que pasé con mi abuela, ¿no? Luego ya pasaron años y volvió cuando ya tenía 11 años, y entonces ya tenía otra perspectiva también, ¿no? Mm. Me encanta tu etapa de niña, porque está lleno de matices muy particulares conforme le fui escarbando a tu historia. Y a los 7 años pasan 2 momentos bisagra. Uno que acabas de contar, que tiene que ver con este niño que pensaba que el color de la piel era contagioso, ¿no? Y que al final ahí tú te percataste de tu tono de piel, que eras mujer, tuviste una conversación con tus padres llegando a casa muy importante que has contado en diferentes entrevistas. Pero hay otra historia que quiero que me cuentes, que tiene que ver con una parada de autobús y que tiene que ver con una persona que también tocó tu vida de una manera muy especial y se convirtió en tu amigo en el tiempo. Ah, claro, claro, el señor Pedro. Sí, el Aquí. señor Pedro. Mira, pues sí, sí, el señor Pedro era un mendigo y, ¿ves? Es que hasta me emociono cuando hablo de él porque, eh, es increíble. Le conocí, lo veía todos los días y yo le daba, pues, el dinerito que me daban mis padres para comprar el bocadillo y todo eso, ¿no? Para comer en el cole. Y tuvimos una relación muy fuerte entre él y yo, y fue la primera persona que me habló de Nueva York. Y entonces imagínate yo que no sabía ni de dónde estaba Nueva York en aquella época, pues y cuando él me contaba que él había sido bailarín de claqué, ¿sabes? Y que tenía pareja de baile con su hermana, pero su hermana y su madre se habían muerto en un accidente de tráfico y él cayó en una gran depresión, acabó perdiendo todo y acabó en la calle. Y incluso aun teniendo hijos y nietos, no sé exactamente por qué, pero él estaba en la calle, ¿no? Y vivía en una pensión, él pasaba el día en la parada de autobús, ¿no? Estaba en la calle Gran Vía de Valencia y él estaba ahí con su periódico y pedía dinero y luego por las tardes se iba a su residencia, a la que yo le visité muchas veces, que yo a veces pienso: "Guau, qué valiente era", porque eso estaba en la Avenida del Oeste, donde estaba toda la prostitución de Valencia, era un barrio horrible, y yo no sé, me atreví a ir ahí, ir a esa pensión donde escuchaba todo tipo de locuras ¿Y le y me contabas a metía en la alguien? ¿Le habitación. contabas a alguien que hacías eso? No, nadie. Mis padres me hubieran matado. De hecho, después del tiempo, mi padre se lo encontró un día y le dijo: "Ah, usted es el padre de Visila, porque ella es muy amiga mía". Y mi padre vino a casa y me montó una, me dijo: "¿Tú qué haces hablando con mendigos? Este mendigo, me lo encontré saliendo del juzgado", porque mi padre es abogado. Y me quería tocar, y bueno, y estaba emocionado porque decía que era el padre de Visila, y entonces, pero vamos a ver que te van a secuestrar, que esa gente además era la época en la que habían secuestrado a una niña, y entonces, claro, pues mis padres estaban como: "¿Esta niña está loca o qué?". Mm. Entonces, yo nunca les conté, que yo iba ahí y le llevaba en Navidad turrón y, ¿sabes? El día de Navidades, pues, antes de que se fuera nuestra cena de Navidad, yo me escapaba y me iba a verlo, le daba todo lo que para que él tuviera una buena cena. Y fíjate que en aquella época yo ni se me pasaba por la cabeza que pudieran abusar de alguien ni nada, ¿sabes? Yo estaba en una habitación pequeñísima con este señor que tenía, pues, en aquella época, no sé, 60 y yo tenía, pues, era una niña, ¿sabes? Y jamás me tocó, jamás, no sé, fue como un ángel para mí. Yo creo en los regalos que no son materiales, que no son tangibles, ¿no? Que luego vienen estos regalos en cajas muy extrañas. ¿Qué regalo te dio el señor Pedro? Pues yo creo que el regalo que me dio es soñar con Nueva York, ¿no? Porque ha sido la ciudad de mis sueños y creo que él, bueno, a medida que él me iba contando Broadway, ¿sabes? Yo luego fui acabando viviendo al lado de Times Square en Broadway, ¿sabes? Entonces, yo creo que me dio eso, me dio el regalo de entender lo que es la bondad, ¿no? Porque era una persona súper buena, ¿no? Y también aprender a entender que las circunstancias de las personas no hay que juzgarlas, ¿no? Y hoy por hoy hago un trabajo con mis hijos que se llama Jesus Run, y es una vez al mes ir a dar de comer a los homeless. Y es para que ellos también se den cuenta de que son personas
y que tienen unas historias muy potentes detrás, como era el caso de este señor que había llegado hasta Broadway y había perdido absolutamente todo. Pero me dio el regalo de soñar y que se puede. Y además él, en cierto modo, digamos como que lo había previsto, ¿sabes? O sea, decía, tú vas a llegar donde tú Yo creo quieras, que ¿sabes? esos O sea, homeless son como almas viejas, siempre lo he sí, pensado, como que ellos sí, en una dimensión sí, determinada eligen sí, estar en ese estado de vulnerabilidad total, de vivir en la calle, y cuando sí, te atreves a tener conversaciones con ellos, porque me ha pasado, pocas ocasiones, sí. pero me he atrevido a eso, de repente digo: "Guala, o sea, esto que ha pasado no me lo han enseñado ni en la mejor universidad del planeta y no tengo que pagar por Así ello". es, sí. A mí, desde luego, sus conversaciones con él fueron increíbles y me enseñó, pues eso, el poder también del amor desinteresado, ¿sabes? Es decir, puedes querer a una persona, ya te digo, hasta el día de hoy me acuerdo de él y de hecho en mi libro sale él, el primer libro, ¿sabes? O sea, que sigue muy presente todavía en mi vida. Hay otra persona también muy presente en tu vida y que te hacía leer todos los lunes. Claro, que se llama además como tu Sí, esposo. aparte, tengo que confesar que lo pensé, la verdad lo pensé, dije: "Y como mi esposa, Blanca". ¿Quién era Sí. Blanca y qué rol jugó en tu vida, Vicia? Pues un rol fundamental también, porque creo que la señorita Blanca tenía solo 22 años cuando nos dio clase, hace 35, 36 años más o menos de esto, y ella era pues muy joven y los alumnos no le teníamos tanto respeto porque venía como nueva a dar clases de lengua. Y entonces ella estuvo un año en el colegio y se fue después de ese año que pasó, porque tuvo plaza en Madrid y ella venía de Madrid, entonces en Valencia pues no tenía raíces, con lo cual volvió. Y fue muy interesante porque ella enseguida detectó que yo tenía una gran imaginación y que me gustaba escribir, porque cuando nos puso un ejercicio que teníamos que escribir siempre una historia y leerla delante de la clase, pues el día que me hizo leerla a mí, vio que todos los niños estaban fascinados y que se reían muchísimo porque yo tenía mucho sentido del humor y entonces me dijo, cada lunes nos lees, ¿no? Y incluso ella tenía pues un carácter muy simpático porque yo en una de las historias, nosotros teníamos apodos para ella y en la historia yo me estaba riendo de ella. Y aún así se dio cuenta, me dijo: "Oye, qué borde eres", ¿no? ¿Sabes? Porque toda la clase estaba tirada en el suelo sabiendo que yo estaba hablando con ella y metiéndome con ella, pero ella, pues, mantuvo el tipo muy bien y se dio cuenta de que en lugar de reñirme o castigarme por haberme reído de ella, lo que vio es que de una manera creativa yo había creado un personaje que era ella y los contaba de tal manera que el resto de la clase sabían de lo que estaba hablando, ¿no? Y Y me fue encanta que lo increíble. dices porque también algo que aprendí de ti en todas las conversaciones que hemos tenido es no le des tu poder a nadie. Y es algo que cada vez que tengo la oportunidad de transmitírselo y ser portavoz de ese mensaje lo hago. Y aprenderte a reírte de ti mismo. O sea, si esta señorita Blanca, o sea, se reía de sí misma, pues era intocable, o sea, se convertía en alguien invencible para ti, para quien sea que se reía de ella, porque ella se atrevía a reírse de sí misma, ¿no? Entonces, me parece que es algo increíble que ahorita sale a colación con esta historia del colegio, pero hay otra historia también. Te digo que estás llena de historias, Visila, desde niña, increíble. A los 12 años que también es un momento bisagra, un parteaguas, y que transformas en combustible a partir de ahí, que que de saque era: "Nunca voy a hacer eso como profesión", y hoy lo haces con una soltura y en todos los países y en todos los escenarios posibles. ¿Qué ocurrió cuando tenías 12 años? Pues uno de los momentos de vergüenza, si no el que más de vergüenza de toda mi vida, porque me habían propuesto pues hacer una poesía que además se llamaba Visila, hablando de la diosa madre del pueblo bubi,
Y entonces a mí se me olvidó completamente la poesía. Cuando me subí al escenario me quedé completamente en blanco de los nervios, viendo que todo el mundo me estaba mirando. Cogí pánico escénico y entonces mi reacción fue salir del escenario sin decir nada y salir corriendo. Y entonces yo vi la cara de decepción de mis padres, de las personas que estaban ahí. Y entonces dije: "Nunca más, o sea, en la vida voy a hablar en público, pero nunca", o sea, y hice ese compromiso de tal manera que nunca me presenté a ningún examen oral. Los exámenes de derecho, siempre que eran derecho penal, era siempre en oral. Yo me iba a septiembre, que era en escrito, porque ya decía inmediatamente: "No voy a presentarme". Además, lo intentaba y un día antes, sabiéndomelo todo, no me presentaba al examen, del pánico que tenía. Y hoy por hoy, bueno, pues ese miedo se ha convertido en mi modus vivendi, prácticamente, ¿no? Más o menos, ¿tienes una idea de cuántas conferencias has dado hasta el día de hoy? Un que Pues mira, avientes un ya número. he perdido la cuenta, pero yo creo que, a ver, voy a una media hora de unas 20 y pico al año, entre 25 y 30 conferencias al año. Llevo ya, al principio no hablaba tanto, pero yo diría que perfectamente llevaré unas 400 conferencias. De salir corriendo a los 12 años del escenario. Así que imagínate, pero es que no podía tener una conversación con la que estamos teniendo tú y yo ahora. O sea, no podía tener una conversación así con un profesor, o sea, no podía. Cualquier persona que nos escuche diría: "No le creo, no es posible que una persona que habla tan bien, que da conferencias, que la contratan empresas gigantes, que es embajadora de marcas, que fue directora de comercio en la cámara para España, Estados Unidos", o sea, en las mesas que te has sentado. Pero pero hay un camino que muchas veces la gente no habla acerca de ese camino, no habla de los 12 años al día de hoy, que llevas 400 conferencias, en donde switcheas de ser víctima de las circunstancias a ser arquitecto de tu vida o ser creador de lo que hoy tienes. Visila, ¿cuándo dirías que empezaste a switchar y te percataste que tú podrías ser ese arquitecto y ese creador? Pues mira, yo creo que he hecho muchos imposibles posibles en mi vida. Y creo que no es, o sea, quizás the last stop ha sido hablar en público, pero ha empezado antes, porque a mí durante mucho tiempo siempre me dijeron: "Priscila, pero si no hay negros ni en el supermercado en España, o sea, ¿tú dónde vas?", ¿sabes? Entonces, esto ya empieza cuando yo decido estudiar Derecho y Económicas juntos, cuando decido postularme a puestos donde ya no había nadie de mi color. Es decir, que yo creo que este cambio empieza en realidad cuando yo leo un libro y quiero ponerle momento exacto, y es justo cuando yo tenía 22, 21 años, ¿no? Aparece un libro en mi vida que se llama Tus zonas mágicas, de Wayne Dyer. Y ese libro cambia muchas cosas, porque me explica que yo, si cambio mi manera de pensar, puedo cambiar mi realidad. Y entonces ese libro me da la pauta de por qué yo me he estado contando la historia de: "Ay, fíjate, como soy negra, no me van a contratar en este despacho de abogados, como, no tengo las características suficientes". Estaba jugando en pequeño. Y entonces ese libro hace un switch en mí, mental, donde digo: "Tengo que cambiar la narrativa interna". Y además tengo que dejar de escuchar las voces externas, que pueden ser una extensión de la mía interna, y yo he despertado esas voces que me dicen: "No puedes". Entonces, en el momento en el que yo cambio mi voz interna y apago esas voces, las voces del exterior también empiezan a apagarse. Y entonces los actores que llegan a tu vida son totalmente diferentes. Empiezan a venir actores que creen en ti, empiezan a venir personas que te abren las puertas y la escalera. Y ahí es donde cambian muchas cosas del juego para mí, ¿no? Es decir, ahí empiezan a venir los mentores que necesitaba, pero ese cambio tiene que empezar en ti. Tú tienes que querer, porque si no, nunca vas a conocer a ese mentor, si no, no vas a conocer a ese jefe que te ofrece ese puesto. Mientras tú te estés contando la historia de pobre de mí, no aparece. Las puertas se abren cuando tú haces ese compromiso de ya.
Ahora, yéndome ahí en tu vida, no sé si lo recuerdes, pero esa decisión personalísima de Visila, quiero intentar imaginar que te llevó incluso al libro. Es decir, tú un día dijiste: "Basta ya, o sea, no es posible que esto siga así". Y entonces, no sé si te encontraste tirado el libro, no sé si ibas caminando a una librería, no sé si alguien te lo entregó, así como tú me entregaste este libro maravilloso, que es de mis tesoros, porque hasta firmado lo tengo, aquí lo tengo a la mano para que no se me olvide que todos tenemos una historia que contar. Pero ese libro, ¿cómo llegó? Porque quiero ir como un paso atrás. Mm. Ese libro llega porque, o sea, realmente llega esa decisión y mira, yo había hecho un viaje a Estados Unidos por primera vez. Y ese viaje fue también muy los viajes te cambian, ¿no? Y yo había visto, pues, en ese viaje un Nueva York increíble, el Nueva York de hace 25 años, muy glamuroso, donde vi que había gente que era de todos los países del mundo que hacían todo lo que querían hacer. Y entonces yo dije: "Ostras, ¿qué me estoy contando? Esto tengo que cambiarlo". Y un día iba andando por la Gran Vía cerca de mi casa y, ¡bum!, entré en Vips. Y yo tengo la costumbre de comprar siempre libros que me llaman la atención, es algo que hago siempre y siento que los libros siempre me han elegido a mí. Y ese día ese libro estaba en promoción y estaba fuera de la tienda de Vips y bueno, pues lo vi y ponía tus zonas mágicas. Y no sé por qué, pero siempre a mí la magia me ha encantado. Y entonces, cuando yo vi Tus zonas mágicas, dije: "Ay, ¿este qué libro qué es?", ¿no? Y entonces no sabía nada ni de pensamiento positivo, ni había escuchado nada de Ryan de Dan Wire, ni de Louise Hay, ni de todo este movimiento de pensar en positivo, ¿no? Fue el primer libro que yo leí de crecimiento personal. Sí que había leído antes a Siddhartha, había leído también Bhagavad Gita, porque eran libros que estaban en mi casa, y que desde muy pequeña yo tenía acceso a la lectura. Pero no eran libros que yo podía entender. El haber leído ese libro con 21 años hizo el cambio y llegó. Y ese libro me llevó, pues, luego, pues, a pedir lo que yo quería, ¿no? Es decir, pues, quiero vivir en Nueva York, pues, se lo pido a mi jefa y voy a vivir en Nueva York, ¿no? Es decir, que pasaron muchas cosas a raíz de esa decisión. Los libros han sido grandes acompañantes tuyos. Incluso lo has dicho, que encontraste en ellos lo que no encontrabas en otro lugar. Es ese Mm, soporte emocional que te hacía falta y que de ahí te mm, agarraste. Y te empezaste a meter también a biografías. ¿Recuerdas la primera biografía ujú. que leíste? Sí. La primera biografía que leí fue la de Benazir Bhutto, que era la primera ministra de Pakistán. Y fue una biografía que me regalaron mis padres porque no habían referentes de mujeres en los años 80 mientras yo estaba creciendo, que hablaran de mujeres. Entonces creo que fue la primera mujer que yo vi como, wow, se puede ser primera ministra, ¿no? Y además en un país como Pakistán. Luego ya vino pues Margaret Thatcher, ya empecé a leer otras biografías, pero creo que esa es la que, boom, me hizo un antes y un después. Dije, Y wow, yo he se escuchado que puede, justamente dices: "Se puede", pero también esas personas famosas, exitosas, han dudado de sí mismas. todas. Y entonces, eso tiene un impacto brutal, ¿no? Porque dices: "A ver, momento, ellas, ¿cómo que han dejado de creer en ellas si son estas grandes personalidades?". Sí. Aparte de eso, dime, ¿qué otra cosa te llamaba la atención de esas biografías? Bueno, pues yo creo que primero me han encantado siempre leer personas que me puedan inspirar, ¿eh? O sea, Mujercitas también era un libro que a mí me encantaba de pequeña, ¿no? Que hablaba de 4 niñas, eran muy diferentes, pero mi personaje favorito era Joe porque era, pues, le gustaba escribir, se cortó el pelo en aquella época, ¿sabes? Era como muy revolucionaria, no se quería casar, ¿sabes? Entonces, ese tipo de mujer rebelde siempre me llamó la atención, me sentía como muy en línea con ese tipo de mujer que rompe un poco el status quo, ¿no? Mm. Y entonces yo creo que a través de las biografías tú tienes un mentor. Esa biografía que tú estás leyendo, hasta que la acabas, esa persona es tu mejor amigo. Yo la biografía de Steve Jobs, por ejemplo, me encantó. Eh, También es una de las biografías, la de Mandela, me encantó. Es decir, hay muchas biografías y sentí que me estaban hablando en ese momento. Se convierten en tu mejor amiga en ese momento, ¿no?
Otra biografía que yo creo que es buenísima, y ahora que hablas de no creyeron en sí mismos, es la de Winston Churchill. Es increíble cómo este niño, sus padres, la situación que vivía y poco creyó en él. Y de hecho, él cuando es Prime Minister ya tiene tenía 60 años. Es decir, que lo que consiguió en su vida fue mucho más tarde, ¿no? Con lo cual estas biografías también nos ayudan a pensar que no existe el tiempo, ¿no? Que a veces nos frustramos antes de tiempo y que no debes de abandonar. Y creo que hay un libro que se llama Mastery, Maestría, de Robert Greene, que nos dice eso: si no llevas 10.000 horas trabajando, a santo de que te vas tú a rendir. No hay que rendirse, porque los grandes de la historia, ese es el mínimo en average que has supuesto para poder llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, creo que las biografías nos ayudan a vernos nuestra propia humanidad a través de estos grandes, ¿no? Ellos como que identifican, a lo mejor tú ya has logrado identificar que hay puntos de no retorno. Es decir, me cuesta más caro regresarme que seguir. O sea, es más joda y más chinga decir: "Vámonos de retache y agarra tus cosas", y dices, pues, esa es como la capacidad de brincar esa frontera, ¿no? Decir: "Es que ya, Sí, pues, ya no tengo de otra, o sea, ya mejor le sigo porque me es conveniente". O sea, ya ni siquiera sí. te pasa por la cabeza, voltear hacia atrás. ¿Tú deliberadamente cruzas esas fronteras, te das cuenta más rápido? No, yo creo que, mira, no hace mucho he estado, quizás como hace 10 años, estaba en mitad del puente y he pensado, lo dejo, pero es que la vida tampoco te deja hacerlo, ¿sabes? O sea, y no sabes la cantidad de veces como emprendedora que dije, mira, yo ya no puedo más, esto es durísimo, más encima estoy poniendo en peligro mi familia, su seguridad, precisamente porque cuando no traes ingresos y estás creyendo en algo y no sale, te das cuenta de que la gente que depende de ti también sufre las consecuencias, que no eres tú solo, sino que es una familia que tienes detrás. Pero sí, estás a mitad del puente y dices, pero si ya he puesto tanto, ¿cómo me voy a volver hacia atrás? Entonces se pasa una angustia tremenda, muchas noches sin dormir. Yo pues realmente en ese momento emocionalmente estaba abatida, porque por un lado el mundo te ve de una manera y por otro lado tú sabes dónde estás. ¿No? Y tu marca a veces te precede, ¿no? Porque yo venía ya de, pues, de haber conseguido ciertas cosas en ciertos lugares, con lo cual parece ser que todo te va a ir súper bien, pero de repente se te cae la paraeta, ¿sabes? Y tienes que empezar de cero. Entonces, yo tuve que cerrar una empresa y recuerdo perfectamente estar un domingo que nadie de las personas que tenía contratadas me estuvo ayudando a recoger los papeles y todo lo que teníamos, y un nivel de soledad, tampoco se lo puedes contar a la gente que te conoce y que han visto y te han visto, pues, ya en las revistas y tal, no se lo puedes contar a nadie. Y entonces esa soledad del emprendedor que en ese momento ha errado, no le ha salido bien las cosas, es durísimo, pero tampoco tienes vuelta atrás. Entonces no hay opción. Entonces dices, o voy o voy. Entonces tienes que sacar las fuerzas, no sabes ni de dónde, y seguir adelante. Y ese punto de inflexión hace la diferencia, porque mucha gente, ¿sabes?, se queda en ese puente y vuelve atrás. Entonces, yo sé que es dificilísimo, pero le diría a todas las personas que nos están escuchando que si estás en ese punto, de verdad, no abandones, porque ese momento es el que determina, y si tú lees todas las biografías de estas personas, te darás cuenta de que siempre hay un momento en el que todo el mundo ha dicho: "Hasta aquí, no puedo más". Uf, hay un punto de inflexión en el 2000, espero que el año no me falle en tu caso, que tiene que ver con que coincidiste con Carmen el elevador. Sí, sí. Por favor, llévame ahí. ¿Qué pasó dentro de ese cubo? Mi vida cambió inmediatamente. Bueno, pues, y que Carmen, que es increíble y que sigue siendo muy amiga mía, era por primera vez venía una mujer a dirigir el IBEX, y yo estaba en el Instituto Valenciano de la Exportación, era una de sus becarias, y fue muy gracioso porque yo la había visto en el periódico a esta mujer, no la conocía de nada, pero se anunciaba, pues, que esta institución venía por la primera vez en la historia que una mujer viene, entonces yo la vi y dije: "Guau".
y tuve la gran suerte de encontrármela el primer día en el que ella se incorporaba a esta empresa. Y yo bajaba el ascensor, cada piso teníamos diferentes pisos, y yo estaba en el piso del departamento de información, y cuando ella entró, yo ya estaba allí, y entonces le dije: "Hola, eres Carmen, ¿no?". Y, "Sí, sí". Y digo: "¿Y qué tal tu primer día de trabajo?". Y entonces se me quedó así, como: "¿Tú quién eres?". Digo: "No, pues soy la becaria del departamento de información". Y entonces le dije: "Oye, ¿tú qué has sido para ser directora? Porque yo un día quiero ser directora", ¿no? Y se me quedó así mirando y me dijo: "Bueno, pues no sé, estudié derecho". "Ah, pues entonces no voy mal". Entonces estuvimos hablando y le dije: "Mira, ya que te tengo aquí, porque no sé cuándo te voy a volver otra vez, quiero decirte mi sueño. Mi sueño es trabajar en la oficina que tenéis en Nueva York". Y entonces le dije: "Por favor, me tenéis que mandar allí". Y entonces me dijo: "Mira, yo no te conozco. ¿Qué tal si hablas mañana con tu jefa y que ella venga a hablar conmigo? Y entonces lo vemos", ¿no? Porque claro, del becario a la directora general, imagínate ese camino, Claro. ¿sabes? Y departamentos en medio. Y entonces, bueno, pues yo fui al día siguiente a mi jefa y le dije: "Mira, me encontré con Carmen, me ha dicho que hables con ella". eh, entonces mi jefa me dijo: "Mira, yo no te voy a asegurar nada, pero lo voy a hacer". Claro. Y entonces, bueno, pues ese fue mi pasaporte a la ciudad de mis sueños y al trabajo de mis sueños en ese A momento. mí me ha pasado que de repente quiero acercarme con alguien, como es tu caso, Visila, y me pongo nervioso, me da miedo y me preparo, pero en ese momento fue totalmente espontáneo. ¿De dónde cogiste la fuerza, el coraje para abrir la boca dentro del elevador? Pues es que ni me lo planteé, la verdad es que ni me lo planteé. Yo de repente vi a este mujerón, guapísima, súper bien vestida, porque tú imagínate, yo la veía con los ojos de una niña de 22 años, ¿sabes? O sea, y de repente te ves a esta persona y dices: "Es ella". Eso es como si te encuentras un artista, ¿sabes? No sé, pues de repente dices: "Esta es", si lo encuentras en un ascensor y estáis solos, esta es la mía para pedir el autógrafo, ¿no? Pues en mi caso fue así, dije: "Guau, o sea, no voy a perder esta ¿Qué ocasión". aprendiste de esa experiencia? Pues mira, aprendí algo muy importante, y es que cuando las oportunidades se presentan hay que aprovecharlas, y que nunca te pillen las cosas preparados, ¿no? Como tú decías, y que tantas veces vemos una persona que puede cambiar nuestro destino y no decimos nada, nos quedamos callados y decimos: "No, no, no, no es el momento". No hay nunca un momento perfecto para nada. El momento es ahora, lo tienes delante. Ese momento de ascensor cambió absolutamente mi vida. Sin Carmen no estaría aquí. Voy a adelantar un poco en tu historia, y en 2009, después de, si no me falla también el número, 35 años, algo hizo que decidieras viajar a África. Ya Ujú. viviendo en Nueva York, ya tenías, pues, este puesto, me imagino, que tenía que Sí. ver con la Cámara de Comercio entre España y Estados Unidos, ¿no? Acelera Visila en su historia a partir de ese elevador. ¿Qué detonó? ¿Cuál fue el trigger para que Visila dijera: "Me voy a África"? Bueno, yo ten en cuenta que he sido siempre una africana descafeinada, ¿sabes? O sea, mis padres son africanos, pero yo no había puesto un pie en África. Entonces, una de las cosas que yo hice cuando llegué a Nueva York, como no tenía contacto con africanos en España, salvo los que eran de mi familia, me apunté al African Development Institute, al Instituto de Desarrollo Africano, vi en online una página y me hice miembro de este lugar. Esto me llevó a estudiar relaciones internacionales, porque el presidente de esta organización era profesor en la universidad, Mm. y entonces me invitó una tarde a ver esto y yo pensé: "Relaciones internacionales en Nueva York, me encanta". Y entonces me metí en relaciones internacionales. Y mi proyecto, mi tesis fue los Estados Unidos de África. Entonces yo conocí África muy bien intelectualmente, porque además mi padre específicamente me había hecho leer todos los libros acerca del panafricanismo, entender quién eran todos los líderes africanos del momento, cómo se había producido los procesos de descolonización, en fin, todo lo que es la historia de negra, la conocía tanto de la negritud europea como de la negritud americana, como los negros del Caribe, todo eso lo había estudiado con libros, pero ahí tenía la opción de debatir cuál era el futuro de África. Entonces,
Cuando yo cumplo 35 años y me doy cuenta de que nunca he puesto un pie en África y que conozco África intelectualmente y a través de los libros, pero no he vivido África, salvo mis relaciones con estas personas africanas en Nueva York, decido hacerme ese regalo. Entonces voy a África y decido Ghana, porque en mi país de origen se habla español, mi marido no hablaba ni una palabra de español y dije, ojo, otra vez, la primera vez que voy a África no voy a estar traduciendo todo el rato, ¿sabes? Entonces prefiero un país que sea, pues, y justo eran de Ghana mis profesores de universidad, entonces decidí ir a Ghana y fue pues un antes y un después. Lo primero fue llegar a un aeropuerto donde de repente llego y todos son negros. Digo, ostras, nunca en mi vida había estado en un sitio donde todo el mundo era negro. Nunca. O sea, porque en Nueva York hay gente de todo tipo, ¿no? Pero de repente llegas al aeropuerto de Accra y dices, ¿what? Entonces, de repente, y para mí fue impresionante. Y luego, pues ese viaje fue un viaje donde yo me pude reconocer a través de todos esos niños que yo iba conociendo. Y cuando ves a una persona que nunca ha visto un libro, ni lo ha tocado, dices, no puede ser. O sea, niños que no habían ido a la escuela, que vendían fruta en los puestos en la calle, o sea, imagínate, y que no tenían ese contacto. Entonces yo pensé, si yo he conocido África a través de los libros, ellos también van a conocer el mundo a través de los libros, ¿no? Y así es donde empieza mi proyecto de bibliotecas y una parte muy importante de mi misión de vida es poblar pues, a África de conocimientos y de lo que es la alfabetización, ¿no? Que para mí es muy importante. No se ha quedado ahora el proyecto solamente en ese tipo de alfabetización, ahora también estamos haciéndolo a nivel digital y financiero y el proyecto, bueno, pues sigue vivo y forma parte de mi día a día. Ahí hay una historia muy particular que has contado en diferentes foros, ¿no? Que literalmente te nombran reina, tú escuchas Queen y dices: "Me apunto, no sé qué va a pasar, no sé de qué se trata, pero cuenten conmigo", y terminas recibiendo un terreno que conviertes en la primera librería. ¿Cuántas librerías tienes hoy, sean propias o sean en alianza? ¿Cuántas hoy, diriges en África? Propias tenemos 4, a punto de tener 5. Y luego, pues, colaboraciones tenemos como con 11 bibliotecas más, O sea, ¿no? como 15 en total, Entonces, más o menos. en total serían con Como unas 15 que 15, estás exactamente. involucrada directa o indirectamente. Exacto, exacto. ¿Tienes fresca una historia de un niño cuando tú fuiste la primera vez? Que también sé que le mandamos saludos a Giovanna, si no me equivoco, alguien muy particular también para ti, que adoptaste cuando ella tenía 9 años. Georgina, Georgina, Georgina. Georgina, qué bueno que me corregiste. Georgina, por ahí un saludo a Georgina. Pero en esta primera imagen que tú tuviste de África, decir, ¿cómo nunca has tenido un libro en tus manos? Seguro te viene a la memoria y a la mente esos niños que gracias a tener un libro en las manos, cambió su vida para siempre. ¿Tienes uno fresco? Paul. Paul es un niño que yo conocí, es un niño masái. Su padre es William Kikanae Olepere, que es hermano mío totalmente espiritual y con el que trabajo muchos proyectos y la biblioteca está en su sitio donde ellos viven. Pero Paul, cuando yo lo conocí, tendría 9 añitos y su sueño era ser piloto. Y él siempre pedía libros de viajes y le gustaba mucho pues, todo este tema y hoy es piloto. Entonces, de hecho, lo voy a ver en 2 semanas. Estoy hablando con él porque voy a llegar a Nairobi y él sigue estudiando, está estudiando ahora business en Nairobi, pero ya tiene la licencia de piloto y puede volar desde, o sea, dentro del país. Su sueño ahora es ser piloto internacional, pero le he visto crecer. Es una persona con la que tengo una relación muy cercana, es como mi sobrino, ¿no? Y creo que es el ejemplo, tengo ese, ¿no? Tengo más, pero creo que es el ejemplo más vivo de cómo una persona leyendo, o sea, ve que algo puede volar y que él puede llevar eso a volar, teniendo en cuenta que viven en la sabana, que su escuela era un árbol. Él empezó estudiando en un árbol, su padre en la pizarra, o sea, no tenía pizarra, se la regaló un señor, Jonathan Scott, que hace documentales para el National Geographic, pero
en un principio escribían dentro de la corteza del árbol, y ese árbol todavía sigue vivo. Y hemos ido a visitarlo, Paul y yo, para saber dónde empezó, ¿no? Y hoy cuál es su vida, ¿no? Ahora tiene, pues, veintipocos. Te has vinculado fuerte con tus raíces, fuerte. Y me interesa mucho que me platiques qué ha significado para ti y de qué se trata el viaje del guerrero. Creo que ¿eres la única mujer que lo ha hecho? No creo que sea la última. He hecho muchas cosas que ha sido pocas mujeres que lo han hecho, pero yo, por ejemplo, convivo con los guerreros masáis y ellos, por ejemplo, ahora ya han cambiado las reglas del juego porque antes para ser guerrero había que matar un león. Entonces yo no he A ese matado un nivel. león, te lo aseguro. Entonces yo no he matado ningún león ni tengo las marcas del león en ningún lado, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención y creo que la persona más guerrera y que más me ha inspirado es desde luego a la que llaman la Masái Blanca, que es mi amiga Rosa Escandel, que es un poco pues la persona que ha sido la mastermind de todo este proyecto que tenemos en Kenia y donde los guerreros masáis juegan un papel muy representativo, porque la sociedad masái es una sociedad polígama que vivían de ser guerreros y ahora ya no hace falta ser guerrero. Ahora ya tienes supermercados, ¿sabes? Ya no hay que cazar. Claro. Entonces el estilo de vida ha cambiado tanto que este proyecto lo que hace es que empoderar a los hombres también. Empezamos empoderando a las mujeres a través de las artesanías masáis, entonces ellas crean pues pulseras como esta que llevo yo aquí, zapatos, en fin, hacemos diseños y trabajamos con diferentes empresas como Picolinos en España que crearon una colección Masái. De tal manera que estas mujeres se han empoderado y han empezado a ganar sus recursos económicos gracias a esos proyectos. Los niños tenían el colegio y tienen la biblioteca, pero nos dimos cuenta de que los hombres también quedaban descolgados. Si ya no eres guerrero, ¿qué eres? Entonces creamos un campamento que es un hotel fantástico al que desde luego no veo la hora de veros a todos, a Enzo, a Santina, a Blanca y a ti, viviendo esa experiencia con nosotros, que las familias vienen a vivir con nosotros allí. Y entonces estos hombres gestionan ese campamento, con lo cual les hemos dado también algo más. Se habla tanto del empoderamiento de la mujer, pero ¿y del hombre? Entonces nosotros trabajamos mucho ese equilibrio familiar. De tal manera que ambos se sienten bien, los hombres ayudan a las mujeres ayudan a los hombres y el guerrero es ese viaje interior, pero también es exterior, de cruzar la sabana andando con ellos con una lanza y allí vamos, ¿no? Y te encuentras al león y te lo encuentras, y los elefantes y las jirafas, y entiendes un poco cómo todo tiene un orden natural de las cosas en la sabana. Los animales no te van a molestar ni te van a atacar si tú no traspasas los límites. Y creo que eso es un aprendizaje muy grande y yo he creado ese viaje y viene gente conmigo a esos viajes también, para poder ver esa cómo esto te cambia en la vida Ahí también, quiero ¿no? hacer brevemente doble clic porque eres alguien muy relevante, Vicina, en el liderazgo femenino. Te llaman mujer escalera incluso. Pero también eres una mujer, y ahorita lo escucho en tu voz, que sabe darle lugar a la energía masculina y al hombre. Y no hay por qué pelearse ni andarse jaloneando entre el uno y otro, ni a nivel hombre ni a nivel mujer. Y Claro. tu discurso me gustaría como reforzarlo, es este orden natural de las cosas. Cada quien tiene su lugar y yo no puedo aspirar a tener ciertos roles que claramente la mujer puede ser mejor que yo y viceversa. ¿Lo expresé correctamente? Yo creo que lo has expresado perfectamente porque creo que, primero, todos somos energía masculina y femenina, porque hasta donde yo sé, todos venimos de una madre y un padre. Entonces, eso hace que tengamos que tener un equilibrio y cuando tú naces mujer, tienes una serie de características que te ayudan a hacer mejores unas cosas, tienes una sensibilidad diferente y fíjate que yo que tengo una visión de género completamente abierta, porque trabajo con todo tipo de personas y me dedico a la diversidad, entiendo que todo el mundo tiene su lugar y que todas las personas cuentan y que empoderar a un grupo no significa poner por debajo al otro, Mm. sino significa complementarse y trabajar. Yo
me encantan o sea, yo no tengo hermanas, tengo solamente hermanos de nacimiento y me he criado en una casa con hombres y todos trabajamos en un equilibrio y una armonía y hago negocios con mis hermanos y hacemos cosas juntos y nos llevamos muy bien, precisamente porque creo que mis padres tuvieron esa visión de no generar no, sí, hay cosas que yo puedo hacer muy bien, pero mis hermanos también cocinan y hacen de todo, ¿sabes? Y yo hago de todo. Entonces, creo que eso es muy importante y creo también que los hombres necesitan también sentir que tienen su sitio en esta sociedad y un sitio tan importante como el de las mujeres. Ningún sitio es más importante que el otro. Cuando trabajamos coordinadamente es un baile perfecto. Mm. Me encanta cómo lo defines. Y ahora quiero regresar a Nueva York, a un viernes a las 3 de la tarde. ¿Qué sucedió un viernes a las 3 de la tarde en la vida de Visila en Nueva York? Bueno, pues sucedió un 10 de febrero en el cual me encontré debajo del Empire State Building con una cajita con las fotos de mis hijos porque me despidieron como en las películas americanas, que seguramente habéis visto esa imagen muchas Tal veces, cual. ¿no? Pues tal cual. O sea, yo me vi igual y fue increíble porque era una imagen que había visto muchas veces. Yo viví la caída de Lehman Brothers y muchas cosas, ¿no? Pues estando en Nueva York, pues toda esa crisis financiera que hubo, pues me encontré a mucha gente llorando en Central, en la Park Avenue, sorry, y estaban ahí llorando porque los bancos se iban todos, pues, explotando por los aires, pero nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. Entonces, claro, cuando yo en la oficina de repente llegaron 3 señores del consejo de administración, a los cuales conocía muy bien, porque trabajaba con ellos, y me dijeron: "Visila, las llaves, tarjeta de crédito, no hables con nadie, mi ordenador ya no funcionaba, te vas". Y entonces te quedas como si te dan 2 bofetadas en la cara, ¿sabes? Sí, y que dices: "Pero, ¿por qué me habéis pegado?", ¿sabes? Pues te quedas así y luego tienes, pues, una opción, preguntarte: "¿Por qué a mí?", o "¿Para qué a mí?". Y en esa pregunta reside todo el poder, porque si es porque a mí, es la víctima. Y yo cuando hice "¿Para qué?", me di cuenta de que yo había cometido muchísimos errores, me di cuenta de que yo había manejado las cosas de una manera muy ligera, y que no podía estar en la víctima y que tenía que tomar responsabilidad. Pero si en ese momento, Visila no sería hoy empresaria. Claro. Definitivamente que ha sido algo que te ha marcado y que incluso posiblemente aceleró esto que platicábamos de convertirte verdaderamente en arquitecta de tu vida y dejar de ser víctima de las circunstancias, decir, porque a mí, ¿no? Yo no hice nada malo y yo no sé qué y no sé cuánto, y agarraste tu cajita de cartón y a otra cosa mariposa. ¿En qué momento de la noche oscura del alma que tú mencionas, que dura aproximadamente 3 años en tu vida, es cuando termina de embonar el decir: "Sí, es por aquí"? Esta conexión entre el mundo de los negocios, el mundo material, Visila, y el mundo espiritual, Mm. yo en carne propia he vivido contigo, que de repente dices: "Oye, esta es tu tarea", y dices: "Pero, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Qué tiene que ver eso con los negocios?". ¿Cómo has logrado vincular esos 2 mundos que para muchos es inaudito? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que el problema es que mucha gente no se da cuenta que el camino de emprender es un camino espiritual, ¿no? Y lo vemos solamente desde el punto de vista económico, estratégico, y entonces se nos pierde algo, porque en realidad es un camino espiritual. Y una cosa está ligada a la otra. Lo puedes llamar de cualquier manera, pero es un crecimiento espiritual. Porque si tú creas prosperidad para otros, eso es espiritual, ¿no? Y cuando creas un producto, un proyecto que beneficia a otras personas, también es un camino. Claro, yo siempre hablo que estamos en el negocio de hacer el bien. Los que queremos estar en el negocio de hacer el bien, es un camino espiritual. Entonces, para mí, ese matrimonio existe entre estas 2 partes, pero durante esa noche oscura del alma es muy oscura, no ves nada, ¿sabes? O sea, durante muchos A ese días nivel. no no ves absolutamente No ves ni nada. tu mano, vaya. Estás exacto, estás en una ceguera absoluta. Y en mi caso, no fue solamente ese 10 de febrero, es que también a la semana me divorcié, ¿sabes? Entonces
me explotó la vida por los aires, o sea, ya no sabía ni quién era dentro de lo que es mi sistema familiar, ni sabía tampoco lo que era mi sistema profesional. Entonces, es muy doloroso porque de repente tienes que volver a reconstruirte como ser humano y cuando un divorcio es exactamente como y lo mismo que si te vas a la bancarrota, es exactamente lo mismo. Es decir, todo lo que tú habías invertido se va, ¿no? Y entonces es durísimo y para mí fue muy duro, sobre todo por los valores familiares de los que yo vengo. Respecto a la dinámica de conectar lo inmaterial con lo material, una vez hablamos de algo que sucedió para que tú aparecieras en la portada de la revista Vogue, que definitivamente que si eso no es magia, no sé qué es. Y Ah, llévame ahí, pues, o sea, ujú, ¿cómo ujú. podemos tejer ese mundo material con lo inmaterial con este ejemplo? Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo y quiero que lo hagamos Venga, juntos, ¿vale? Voy a aprovechar para hacer un ejercicio, ¿vale? buenísimo. Entonces, quiero que cerremos los ojos todas las personas que estáis aquí escuchando y quiero que imaginéis que estáis en una sala de cine. Y entonces estáis en una sala de cine y estás solo o sola y la pantalla está completamente oscura, pero de repente se enciende la pantalla y quiero que te imagines a ti levantándote una mañana del día 21 de agosto en un sitio maravilloso. ¿Dónde te gustaría levantarte de aquí a 3 años? ¿Con quién? ¿Y en qué circunstancias? ¿Qué estarías haciendo? ¿Estarías de vacaciones? ¿Estarías en tu yate? ¿Estarías en un hotel? ¿Estarías en tu oficina, en casa? ¿O tu oficina fuera de casa? ¿A qué dedicarías tu día? Y ahora quiero que imagines que llega la hora del almuerzo y coges tu teléfono móvil y entras en tu cuenta bancaria. Y quiero que imagines cuántos ceros y números hay en esa cuenta bancaria. Y ahora quiero que sonrías porque si tienes todo el dinero que quieres no puedes hacer otra cosa más que sonreír. E imagina cómo te gustaría pasar esa tarde, con quién, a qué personas te gustaría conocer, interaccionar. Y así como estás, imagínate que te vas a dormir con una gran sonrisa porque estás viviendo la vida de tus sueños. Y estás haciendo que tus sueños griten más fuerte que tus miedos. Y ahora abre los ojos. Este pequeñito ejercicio es exactamente lo que hizo que yo estuviera en esa portada. Precisamente porque el poder de imaginar qué tipo de vida quieres, ¿no? Porque sabemos lo que queremos, pero es más importante saber qué tipo de vida vas a tener. No es lo mismo decir, no, yo sí quiero ser emprendedor o quiero ser empresario, que saber qué tipo de vida vas a tener cuando eres empresario o emprendedor. Porque entonces quieres saber cómo te levantas por la mañana, si vas a tener tiempo con tu familia, todo ese tipo de cosas importan, porque a veces queremos la cosa, pero no lo que implica la cosa, porque ni siquiera lo hemos pensado. Entonces, a mí que me encanta la moda y siempre me ha gustado, pues vi un documental que se llamaba The September Issue y ahí habla de cómo se crea el especial de septiembre de Vogue. Y entonces, ahí se ve, pues, a Anna Wintour trabajando con todo su equipo y el cuidado que tienen en las fotos, cómo ella rechaza todas las fotos siempre, porque hasta que no sea la foto perfecta, lo que está buscando, ese perfeccionismo. Y entonces yo me quedé muy impresionada con eso, ¿no? Y luego además he tenido la suerte de poder estar en muchos Fashion Weeks. No la conozco, pero me he cruzado con ella, ¿no? No puedes decir que la conoces porque mis cruces han sido simplemente estar en el mismo espacio, pero sí que es verdad que yo pesaba, te voy a ser sincera, 93 kilos cuando yo tuve esa visión
de que me encantaría ser fotografiada para una sesión de fotos con Vogue. Me divertía mucho más la parte de la fotografía, o sea, de lo que es el proceso de fotografiarse, que la portada, Mm. ¿sabes? O sea, porque yo en mi cabeza pensaba, pero ¿dónde voy con este cuerpo a salir en la portada de Vogue? Entonces, yo misma decía, vamos a ver, Antoñita la fantástica, ¿eh? Ya está bien, baja de aquí, ¿no? Entonces, pues es muy increíble, pues el día que Denise, de mi equipo, mexicana estupenda, que es también mi hermana, me dice: "Isila, tenemos un email de Vogue España que te quieren hacer una sesión de fotos, pero es el 2020, entonces no se podía viajar y me dicen que va a ser Vogue América quien te va a fotografiar y les pasarán las fotos". Pero era para una entrevista, ni siquiera, o sea, no era una portada, era una entrevista, porque era el especial de Vogue Business. Entonces yo me quedo así, digo: "Dios mío, pero que estamos aquí encerrados y he ganado tanto peso comiéndome todo lo que he encontrado en la casa", porque yo que estoy todo el día en aviones, parecía un león enjaulado y mi marido me decía: "Mira, tú ya estás oliendo la querosina de los aviones". Dice: "Por favor, que abran los aeropuertos y vete a alguno", porque yo ya no podía más, ¿no?, de estar tanto tiempo en casa. Y entonces digo: "Ostras, no puede ser". Y más encima la que me iba a fotografiar era Paola Kaduki, que hace a todas las celebrities del mundo mundial. Entonces digo, o sea, bueno, pues es que esta es la oportunidad. Entonces me da igual, me fui al photoshoot, pero fui con una actitud de pasármelo súper bien. O sea, yo pensé, este es mi momento de gloria, me da igual los 5 kilos que llevo encima, me da igual todo, me lo voy a pasar súper bien. Entonces yo me sentí como una estrella de cine todo el Eso rato fue en Nueva York. en Nueva York. Y la fotógrafa en un momento determinado me dice: "Mira, la estilista se quiere ir, la hemos contratado para todo el día, pero como era COVID y la gente estaba histérica, no me tengo que ir porque no sé qué". Me dijo: "¿Tú has traído tu ropa?". Digo: "Sí". Por si acaso traje mi ropa. Ah, bueno, pues a ver, enséñamela. La puse ahí y me dijo, pues te voy a fotografiar más. Y entonces me fotografió con toda mi ropa, estuve 4 horas de photoshoot y, sorpresa, un mes más tarde, pues, o sea, nos dicen que va a ser portada, que les había gustado tanto las fotos que decidían que iba a ser portada. Entonces, claro, yo dije: "¿What?". O sea, ¿vais en serio? Porque, o sea, no me lo podía creer. Entonces, de repente dije: "Guau, esto sí que es un sueño", ¿sabes? Porque ya había superado incluso mi sueño. O sea, que me fotografien era un sueño, pero estar en la portada ya era otra historia, ¿no? Y Y esa portada me ha traído, quizás ha sido de los saltos cuánticos más grandes de toda mi vida en cuanto a repercusión mediática que yo he tenido. y fue esa foto elegida de las 4 horas adicionales que te quedaste con la fotógrafo por voluntad tuya y voluntad de ella, ¿de ahí salió esa fotografía? Exacto. Y de hecho, una de esas fotografías es la que está en la portada del libro. Ah, no me digas. Sí, exacto, Esta. exacto. Guau, buenísimo. Fíjate que muchas personas con las que he hablado acerca de ti, es increíble cómo has tocado su vida, Visila. Y no solo eres embajadora de marcas, ayudas a las empresas a aterrizar en diferentes países, toda esta experiencia que ganaste como directora ejecutiva en la Cámara de Comercio, inclusive me encanta pensarte como esta actriz que no lo logró, pero hoy actúas en todos los escenarios del mundo en donde te invitan. Entonces, pues lo lograste también, o sea, se manifestó eso. Pero también creo que te has convertido en una embajadora de coherencia, una embajadora de luz, una embajadora de propósito, una embajadora de transformación, de autoliderazgo, y has cambiado muchas vidas, incluida la mía. No sé qué tan consciente eres de eso y cómo le haces para mantener los pies en la tierra. Bueno, pues yo creo que todos tenemos un ego, ¿no? Y que el ego también es parte de lo que nos ayuda a llegar a los sitios, ¿no? Es decir, uno tiene que sentir, oye, yo quiero estar ahí en ese escenario, o sea, una parte del tu yo tiene que saberlo, pero también creo que a mí lo que me ayuda es la conexión con Dios también, ¿no? Saber que estoy al servicio de algo más grande que yo y entender que tengo que bajar a tierra, ¿no? Y en todos seres humanos ver a Dios. También eso te ayuda a ver lo mejor de cada uno
y entonces intento estar conectada con esa parte, ¿no? Más divina, y eso hace que sea consciente de, okey, pero no soy yo del todo, ¿no? Entonces, no me lo tomo tan en Tienes serio. algún ejercicio de humildad, Priscila, que tú Pues llevas a mira, cabo? es fantástico lo que estás preguntando, porque el tema de la humildad es algo que yo trabajé mucho con un sacerdote, ¿no? Que él se dedica, pues, a es como o sea, yo tengo mi curita, ¿no? Yo tengo chamán, curita, brujito, astrólogo, tengo todo. Entonces, me habló mucho del tema de la humildad, y entonces él me hablaba de lo que eran como digamos, los pecados en los cuales, dependiendo de tus heridas de la infancia, podíamos tener ciertas personas, ¿no? Y entonces, uno de ellos, y yo trabajando las heridas de mi infancia, es que cuando tú has tenido la herida del abandono, cuando no te has sentido visto de pequeño, puedes tener una avidez de que te quieran la gente, ¿no? Entonces, las personas, pues, que nos gusta estar en público, en el fondo hay una herida también. Hay una herida de no haber sido visto o oído cuando eras pequeño, y entonces queremos ser vistos, queremos ser escuchados, ¿no? Y ahí trabajo la humildad, porque sé en todo momento que veo mi sombra también. Y cuando tú eres consciente de tus sombras, y quiero decir con sombras las heridas, donde te puede jugar malas pasadas tu ego, porque quieres estar ahí, entonces te puedes autorregular y entender que estás ahí para el servicio de los demás, que no es para ti Mm. solamente. Entonces me hago ese ejercicio y creo que está muy bien el ejercicio de la silla vacía, ¿no? O sea, ponte delante y háblate a ti como si fueras tu terapeuta, ¿no? Y decir, oye, bájate un poquito, ¿sabes? Que entonces yo creo que hago mucho ese ejercicio de realmente autoconocimiento constante y también de self-awareness, ¿no? No sé cómo sería en español, pero como estar muy consciente en todo momento de que tengo que tocar a tierra. Y sabes también que me da la humildad, que lo puedes perder todo de un día a otro. Entonces, el haber pasado por lo que pasé ese viernes a las 3 de la tarde, sabiendo que había tenido un megapuesto y que era pues una persona que todo el mundo admiraba por ciertas razones y de repente un día mm, nadie se quiere fotografiar contigo ya, porque ya no eres directora, ya no te llama nadie, el teléfono deja de sonar cuando tú tienes un puesto importante, eso te da mucha humildad y te da también aparte de la humildad, porque vas a ver la misma gente cuando subes, cuando bajas, te das cuenta de que family and friends first. O sea, los que son de realmente tus amigos van a estar ahí siempre. Yo tengo los mismos amigos de la infancia y a la familia. Mm. Y muchas veces, en mi caso, yo no cuidé a mi familia por eso o sea, en mi primera época profesional, el trabajo, entonces no tenía nunca tiempo. Entonces, bueno, pues ahora no digo que lo haga perfecto, porque muchas veces yo misma me veo en la rueda y me cuesta parar, pero soy mucho más consciente de las prioridades y decir, no, pues yo, por ejemplo, esta semana, pues es porque eres tú, porque mis hijos se van a la universidad y me voy a acompañarlos a la universidad y no estoy teniendo reuniones así demasiadas porque quiero dedicarme a mi familia, ¿no? Y esto antes hubiera dicho, uy, no, 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 tengo muchísimas cosas que hacer, cogeros el avioncito y os vais a la universidad, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que es muy importante y lo que aprendí de esa época es el estar, la presencia. No es el tiempo, es estar realmente presente con las personas con las que estás, ¿no? Entonces, cuando estoy trabajando estoy al 100%. Si estoy contigo en una mentoría estoy al 100% y si estoy con mis hijos estoy al 100%. Y creo que eso también te ayuda a tener humildad, porque si no vives mucho aquí, 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 quieres llegar a todo y nunca estás en presencia, entonces no te puedes ver. Si no tienes presencia, tú no te ves. Viene un siguiente libro, que ahorita que te escucho digo: "¿En qué momento, a qué hora, Visila?", porque te la pasas de un lugar a otro, en juntas, en vuelos, en conferencias. Pero bueno, lo lograste, tienes otro libro en camino que, ¿cuándo se publica? Pues mira, hoy me ha mandado un vídeo maravilloso mi editor, el presidente de la editorial,
se ha tomado el tiempo para mandarme un vídeo, porque le acababa de llegar el 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 impreso. el libro y lo estaba tocando con las manos, y entonces va a estar seguramente el 14 de septiembre fuera. O sea, que en un mes está fuera. Y nada, y este libro para mí significa mucho, porque es un libro muy íntimo, hablo de mi relación con el miedo, que se llama El miedo y yo, una historia, inesperada, ¿sabes? Entonces, de transformación inesperada, porque cómo el miedo a mí me ha ido transformando, ¿no? Porque todos esos miedos de los que hoy he ido hablando, ¿no? El miedo a que se te vea, el miedo también incluso, el miedo al éxito, ¿no? Porque también hay un miedo que se llama el complejo de Jonás, que como nosotros a veces boicoteamos nuestro propio éxito, porque quizás a raíz de la infancia, nos han dicho: "No llames mucho la atención", ¿sabes? "No hagas ruido, estate calladito", ¿sabes? "No te hagas el gracioso", ¿sabes? Entonces, claro, todo eso hace que muchas veces cuando estemos llegando al éxito, nosotros mismos lo auto boicoteamos, Claro. ¿no? Entonces, es algo inconsciente, pero hay que llevarlo a la consciencia. Entonces, bueno, pues este libro, pues habla de muchos de esos miedos que a veces ni siquiera conocemos y por qué a veces hay unos bloqueos que no nos hacen llegar a donde queremos, ¿no? Pero ahí está, el miedo es como el agua, se mete por todos los Sí, sitios y coge todas las como la formas. humedad se cuela hasta donde no te imaginas, ahí aparece. Y Exacto. se llama Miedo, El miedo y yo, ¿así se va a mantener el título? ¿El Sí, miedo y yo? así se mantiene el El título, El miedo y yo, ya está impreso, ya está. fantástico. Ahora, rápidamente, no queremos que sea un spoiler del libro, pero, ¿cómo navegas con el miedo al qué dirán? Mm. Mira, ese miedo es fantástico porque fíjate que ese miedo viene de buscar constantemente la aprobación externa. Y ese miedo viene de, fíjate como desde como somos pequeños, saca buenas notas, porque así papá y mamá estarán contentos, ¿no? O sea, estamos siempre creando comportamientos para generar esa aprobación. Entonces nos vestimos de cierta manera, o sea, ¿qué hacemos cuando hay alguien que es el punky del en mi época había un punky en clase, pues este es loco, ¿sabes? O sea, porque cómo va vestido con una cresta, se pone así, o sea, cualquier persona que no se considera normal, la gente hablamos de ellos. Entonces, todos estamos condicionados por el qué dirán, pero el qué dirán lo que está haciendo es: "Toma, te doy mi poder, aquí lo tenéis, aquí soy vuestra", ¿sabes? Entonces me podéis hacer pedacitos. Entonces, ese miedo para mí es el miedo más difícil de trabajar, porque es un miedo que está buscando, o sea, buscamos amor. Mm. Entonces, yo sacaba buenas notas porque pensaba que mis padres si no perdía el amor de mis padres si no saco buenas notas. Entonces, de la manera en la que nuestra sociedad nos lleva a vivir, es siempre buscando eso. O sea, pues si yo pongo en LinkedIn la portada de Vogue y que he salido ahí, pues recibo cuántos mensajes. En mi vida he tenido tantos mensajes en ningún sitio como cuando salió esa portada. ¿Eso qué hace? Que eso es lo que te da el aplauso del público. Tienes que aprender a vivir sin eso. Y entonces, eso es muy difícil porque es adictivo. El amor de la gente es adictivo, por eso nos gustan los públicos, por eso queremos comunidad. O sea, todo eso lo que estamos buscando, pero en el fondo, en realidad, es una manera de compensar el amor que a veces no tiene Y sentido. también te paraliza, o sea, tristemente la otra parte de o la otra cara de la moneda es toda la gente que deja de intentarlo, o deja de hacer cosas, o ser más visible, o crear una marca personal por el famosísimo qué dirán, que El en que el dan, exacto. que al final del camino no le importas a nadie, o sea, nadie se percata incluso que existes o que no existes. Estamos en un planeta de 8 billones de personas, las redes Sí, sociales, hay N cantidad de contenido. Y también ahorita escuchándote me hiciste recordar a Joe Dispenza con su libro, Dejar de ser tú, sí, deja de ser donde él tú. así tal cual con esta imagen de las manos dice: "Lo que aparentas ser y lo que eres". Y entonces, entre Mm, más espacio hay entre las 2 manos, más doloroso, o sea, la caída va a ser brutal. Entonces, el reto es ir acortando en lo que aparentas ser en donde tú quieras, en redes sociales, con tu familia, con tus amigos y lo que eres, ¿no? Y entonces, ahí las emociones negativas poco a poco van mitigándose, ¿no? Pero al final Justo. muchas personas, porque creen que no son,
el estereotipo o el arquetipo que la gente allá afuera está buscando, no se atrevan a salir del closet tal y como son. Totalmente. De hecho, yo el tema de la espiritualidad en el mundo donde yo me muevo, que es el mundo de los negocios, fíjate el riesgo que supone eso, ¿sabes? Porque al final estás trabajando con bancos importantes internacionales, estoy trabajando con empresas de infraestructuras y cuando me recuerdo hace muy poquito tiempo un banco presentaba su plan de sostenibilidad del año y entonces yo cuando tuve la reunión le dije, ¿vosotros sabéis bien a quién estáis contratando? Digo, digo, porque yo empiezo mi conferencia de una manera que te voy a contar la historia de mi bisabuela, ¿sabes? Os voy a hacer bailar y además os voy a hacer meditar. Entonces, no sé si queréis presentar el plan de sostenibilidad con este Y aparte me van personaje, a ¿no? pagar por eso. Exacto, y además me vais a pagar y, y necesito maquilladora, peluquero, en fin. Pues de verdad que el presidente del banco estaba y creo que lo mejor de todo el mundo que he aprendido en esta vida será ser auténtico y ser tú. Porque él empezó su parte de la conferencia con una frase mía de mi bisabuela. Justo además, lo dijo además en bubi, en la lengua de mis ancestros. Mm. Dijo: "Waiso y pola, mujer, levántate", porque el plan de sostenibilidad hablaba de diversidad. Y entonces él utilizó esa frase para comenzar ese discurso. Entonces, yo creo que si eres capaz de obviar lo que la gente va a pensar de ti, porque yo podía pensar: "Oye, son banqueros, todos van así, no voy a decir nada de esto", pero creo que cuando tú sales del armario, el poder que tiene eso es impresionante. Esta mañana tuve una reunión con una empresa muy grande mexicana y mi conferencia se llama Comparte tu luz. Y estamos hablando de una gran empresa y la filial de México son los que me han contratado. Pero han dicho: "No, no, hemos visto tus conferencias, eso es lo que nos interesa, Mm. que los empleados sepan cómo pueden compartir su luz". ¿Quién iba a pensar que este lenguaje se iba a utilizar en empresas de este calibre? Estamos hablando de una multinacional. Entonces, creo que animo a las personas a que dejemos el qué dirán, porque el qué dirán, en realidad, eso que tú piensas que la gente va a poderte criticar es exactamente lo que va a ser la gasolina para tu éxito. Sí, ¿qué historia te estás contando a ti mismo, no? ¿Cuál es tu narrativa? Exacto. Y voy a ir cerrando la conversación, Visila, pero antes, ¿a esto te refieres cuando dices storytelling inteligente? ¿A eso te refieres? Esto que Ujú. acabas de mencionar, de decir hasta las grandes multinacionales, hasta estas grandes compañías que se están abriendo a las raíces, están abriendo a la historia, ¿a eso te refieres? Sí, creo que la inteligencia narrativa es muy importante, ¿no? Storytelling intelligence, porque todos somos una historia, todos estamos hechos de historias y además el saber contarla bien ayuda a que las personas te entiendan y por eso hay que tener esa inteligencia narrativa y hay que trabajar ese storytelling. No es de un día a otro, pero para poder ser un buen storytelling, lo que tienes que saber es tener propiedad de tu propia historia, Mm. ownership. Porque en ese momento, cuando esto lo trasladas al mundo corporativo, porque yo ayudo también a las empresas a crear su propio storytelling, eso necesitas también tener cuál es el storytelling del presidente, de los stakeholders. O sea, todas esas historias tienen que estar todas, digamos, en coherencia con los valores, la misión y la visión de la empresa, ¿no? Y creo que eso es súper importante. Entonces, esa inteligencia hay que trabajarla y mucha gente no se atreve porque no cuentan historias. O sea, tú vas a una reunión y te presentas, ¿cómo te presentas? Hola, soy tal, soy abogado, no sé qué, Exacto. ¿sabes? Entonces, no es lo que eres, pero quién eres, O luego ¿no? también, ahorita que te escucho, el miedo a los secretos, ¿no? Uf, Es que, los trapitos sucios se lavan en casa y hay cosas de las que no se hablan en la mesa, o no se hablan en el consejo de administración, o no se hablan en el comedor de la empresa, cuando esos secretos son parte de la historia. Y si los exacto. sacas a Y flote cuanto más los intentas tapar, sí, peor, más salen y peor, ¿no? totalmente. Y creo que eso me encanta que lo digas porque las sociedades latinas y también africanas tenemos en común los secretos.
los secretos de familia, no sabemos mucho de nadie, nadie te cuenta nada de tus ancestros, de tus abuelos. O sea, yo estoy todo el día arañando información. El otro día llamé a mi tío que se ha mudado desde Canadá hasta a la República Dominicana para que me diera información de una abuela, de mi abuela, que es su madre. ¿Sabes? Una tontería de cómo se enfermó, o sea, porque es como un secreto, nadie te Mm, cuenta nada. Entonces, creo que somos sociedades como muy mm. secretistas, ¿no? Dices: "Han prescindido de mis servicios". No, yo no digo eso, yo digo: "Me han echado a la calle, ya está". Claro, me corrieron con mi cajita ahí abajo del Empire State. Oye, para ir cerrando en gritones, Visila, le doy la oportunidad a la inteligencia artificial que te haga una pregunta. Ay, No qué sabes bien. cómo viene la pregunta, pero lo que sí podemos hacer es que tú elijas con Sí, qué tono, con qué estilo quieres que te haga la pregunta. Tú puedes elegir el okey, estilo de un, diseñador de modas, el estilo de un CEO, o el estilo de un maestro espiritual. El estilo puede ser incluso nombre propio, ¿no? Que digas: "Oye, con Wayne Dyer, el estilo de Wayne Dyer". Y número 2, ¿sobre qué tema quieres que te haga una pregunta? Entonces, dame esas okey. 2 cosas. Bueno, pues yo diría que una de las mejores entrevistadoras del mundo es Oprah Winfrey. Okey, Entonces, que sea con el tono de de Wim, super Oprah, venga, ¿no? Que es como la que saca todos los secretos, ¿no? De todo el mundo. okey. Y luego, bueno, pues la verdad es que soy superabierta a que se me pueda preguntar, porque intento no tener líneas rojas, pero, Sobre el eh, amor, sobre los negocios, sobre las historias, sobre África. sobre África y las Sobre historias, ¿vale? Que de eso se sabe menos. okey. Que los africanos, qué buenos son contando historias, somos parte de esa gran cultura, definitivamente. Ya le di el prompt, a ver qué pregunta nos arroja. Visila, imagínate que es Oprah, ¿eh? O sea, no me parezco nada a Oprah, pero vamos a pensar que es Oprah. Visila, tú creciste leyendo África en los libros antes de conocerla en persona. Y luego decidiste regalarle bibliotecas al continente. Si te pusieras en el asiento de una niña africana que abre un libro por primera vez, ¿qué historia crees que debería encontrar ahí para sentirse vista y poderosa? Jo, qué buenísima pregunta, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, pues yo creo que debería leer mi libro. Para acabar pronto, ya con eso, todas las niñas africanas espero que empiecen por ahí. Sobre todo porque se Hablando de sentirían humildad, aprovechando que el río pasa por aquí. Bueno, no, pero ahora ya fuera de bromas, creo que las biografías son superimportantes. Entonces, yo creo que uno tiene que verse dentro de las biografías. Leería Malala, mm, ¿no? Ese libro creo que puede ser súper bonito para una niña africana. Ese libro yo creo que les abriría muchas puertas, ¿no? Para ser ellas mismas, para ser activistas. Y, hay otro libro que yo les regalaría, y es el de Chimamanda Ngozi, okey. ¿no? Que es una escritora nigeriana, que también creo que es el ejemplo de cómo las historias pueden cambiar vidas, porque ahora o sea, es millonaria, vive de escribir, y ella escribió su propia historia Mm, americana. Y es una novela donde ella habla de su experiencia como negra en Estados Unidos, a diferencia de como cuando ella era negra en Nigeria, y como aquí su color tenía un impacto en ella, ¿no? Y entonces ella habla mucho de la vuelta a los orígenes, y su libro, pues la verdad a mí me gustó muchísimo, y ella fomenta y, y me ayuda muchísimo el leerla. También el que no nos olvidemos del origen y de la raíz. Esto está haciendo que yo ahora esté estudiando Bubi, que es la lengua de mis ancestros, que yo aprendí cuando tenía 2 o 3 años, pero luego mis padres no siguieron hablando en esta lengua. Pero qué importancia recuperar tu tradición y estar orgulloso de tus tradiciones, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier niña venga, africana le diría que lea ese venga, libro. Visila, completa la frase, la resiliencia es. La resiliencia es saber que puedes cuando no puedes. ¿Cuál es la mejor paella del mundo?
La de Valencia, sin duda. Sí, por mucho. No, vamos a ver, yo soy muy ortodoxa con el tema de la paella porque soy valenciana y como paella en Valencia, porque en Valencia realmente vas a tener lo que es realmente una paella. En muchos sitios es arroz con cosas, pero esto es paella. ¿Quién es Pocheche, Vicila? Bocheche, wow. Bocheche es tiene o sea, dos entidades importantes en mi vida. Una es mi primera muñeca, que era una muñeca negra, y Bocheche en bubi significa negro. Y luego es mi perrito, que murió, bueno, ya murió, pero es mi perra Bocheche, y que era un Golden Retriever al que yo amaba. La inteligencia cultural ha sido clave en tu vida, en los negocios, con las empresas, y yo, sin entrar en detalles, lo acabo de vivir contigo, que me dijiste: "Braulio, es un tema cultural". Y efectivamente, o sea, no es un tema más que entender la cultura de quien está enfrente, y tú has visto que muchos negocios se caen por un tema cultural, de creencias, de detalles, de que se puede hablar o no de dinero, se puede recibir o no regalos, cosas así. ¿Tienes una anécdota que me puedas contar chusca, simpática, que hasta risa te generó, de que fue un choque de culturas que de plano dijiste: "No, esto Sí. es un chiste"? No, no, me pasó en Williamsburg, cuando justo en el año 2000, cuando yo era becaria y llegué a Estados Unidos, tenía que ir a vender unas lámparas de alabastro y teníamos una cita, pues, con unos judíos. Entonces, yo me fui sola y llegué, pues, a Williamsburg, que es el barrio judío ortodoxo, y entré en esta tienda de lámparas, me encontré un tipo, arreglando unas lámparas, y entonces, pues, le dije: "¿Dónde está tu jefe? Porque tengo una cita con él". Me dijo: "No, no ha llegado todavía, pero va a llegar". Y este señor, que no se bajó de la escalera que estaba arreglando, me dijo: "¿De dónde eres?". Yo digo: "Pues de Valencia, pues yo hablo español, no sé qué, tal, tal". Y entonces empezó a hablar conmigo en español, y cuando el jefe entró dijo: "No digas nada en español, que no quiero que sepa que hablo español, ¿ok?". Entonces, cuando llegó el señor Abe, yo le fui a dar la mano y él hizo así. Y entonces yo me quedé así y dije: "No entiendo nada", ¿sabes? Y entonces el señor me dijo: "No, no, no, no lo tomes personal, pero nosotros los judíos no damos la mano a las mujeres". Entonces, primero, casi nunca hacen negocios con mujeres y luego, pues, me retiró la mano, ¿no? Entonces, yo me quedé como diciendo: "Ostras, podía haber pensado en ese momento, es racista, no quiere que le toque", yo qué sé. Como el niño de cuando yo tenía 7 años. Exacto, es que me dejó fría, porque fui como: "Buenos días", o sea, y me retiró la mano como así, se dio 2 pasos para atrás. Entonces, fue como, sí, quizás me llevó a ese momento. Luego él me lo explicó, que formaba parte de su cultura, y entonces, bueno, pues luego he tenido muchísima relación con ellos, pero he aprendido eso, he aprendido de los rusos, que no bebes agua, en una cena te dan vodka hasta que caí redonda en el suelo, ¿sabes? En una cena y, en fin, pues la inteligencia cultural es muy importante en los negocios, ¿no? Entonces, he aprendido a lo largo de mi vida, estando con diferentes culturas, pues un poco cómo piensan, cuáles son las cosas que realmente importan, ¿no? Pues en la cultura china, cómo se plantean, si te invitan a cenar, ¿sabes? Pues en cada sitio hay diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante Pues saberlo. ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Vicila Bococo, eres una genia, resiliente y apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato contacto, tu libro? Bueno, pues nada, yo simplemente, sobre todo, quiero deciros que no sigáis órdenes de nadie, sigáis a vuestros sueños y que desde luego me podéis encontrar aquí, Visila Bococo, en todas las redes, me llamo igual, en mi página web me llamo igual, y que siempre estoy dispuesta a abrir la puerta a cualquier persona. Braulio da fe de esto, ¿no? De cómo nos conocimos, y que aquí estoy a vuestro servicio. Y muchísimas gracias, Braulio, a ti, hermano, por tenerme. He disfrutado muchísimo de esta conversación. Ha sido para mí un viaje a través de mi trayectoria vital, con lo cual, pues nunca está de más el recordarlo. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Pues que amo a la gente, ¿sabes? O sea, es que amo al mundo. Me encanta vivir, soy una vividora, o sea, me encanta. Qué rico es vivir, la verdad, vivir es increíble, vivir es fascinante, qué rico, Visila, coincidir, qué rico coincidir.
en esta dimensión. Y que no dejen de Y que bailar, no eso dejen de también. claro, mover el esqueleto, Que no dejen de mover el bailar. esqueleto. Hay que bailar, porque cuando yo no he visto a nadie que esté llorando y bailando al mismo tiempo. Entonces, cuando alguien sienta la tristeza, sienta frustración, bailar la tristeza, bailar la frustración, bailar el miedo. Ese es mi truco. Ahí Oye, os lo antes de dejo. cerrar, Visila, ¿cuál sigue siendo tu peor miedo? Yo creo que el qué dirán ¿Sí? sigue ahí, todavía muy candente, ¿sabes? Yo diría que ese es un miedo que todavía me tengo que trabajar muchísimo. Y bueno, pues el miedo a perder a tus seres queridos, que es un miedo típico de todo, y cuando uno es madre o padre, es un Mm, miedo que está ahí, mm. ¿no? Entonces, yo creo que el miedo a la pérdida. Querida, un beso muy grande. Te abrazo. Gracias. Hasta el siguiente episodio. Chau, chau. Gracias, gracias, gracias. Chao.